Decimos, y todo lo que respira, alabe tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Gracias, Santo Padre, porque, Señor, tu misericordia no cesa nunca sobre nosotros. Tu misericordia es la cuerda que nos sostiene atados, unidos hacia ti, Padre amado, con esas cuerdas de amor, con esas cuerdas irrompibles, Padre amado. Gracias, Padre, gracias Todopoderoso te damos, porque, Señor, en ti esperamos, en ti confiamos y en ti descansamos, porque tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro escudo, a ti te alabamos, Rey de Gloria. Levántate, Señor, levántate Todopoderoso, sean dispersados tus enemigos, huyan todos aquellos que aborrecen tu presencia, que tu gloria, que tu presencia, Señor, reine sobre nuestras vidas, sobre nuestras naciones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias, Padre. Te declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de esta nación, el Señor de esta ciudad, Padre amado, que toda la tierra te pertenece a ti, que todo, Señor, el oro, la plata, el bronce, el mundo, la tierra, su plenitud, los que habitamos en ella, son pertenencia tuya y de tus hijos, de tus santos, Padre amado, que nadie tiene derecho, Padre, a tomar lo que les pertenece, a lo que tú has delegado por delegación, que es tu generación, que es tu descendencia, que son tus hijos, Padre Todopoderoso. Que venga, Señor, la restitución de todo aquello que fue usurpado, que fue tomado de manera ilegal y que sea, Padre amado, entregado a los legítimos herederos, a los legítimos guardadores, mayordomos, de guardar todo lo que te pertenece y todo lo que está aquí en la tierra. Tiempos de redención, Padre amado, tiempos de restauración, tiempos de identidad, tiempo de conocerte más, Padre amado, tiempo de pasar al lugar santísimo y conocerte de ti, para que, Señor, no hablemos de oídas, sino porque nuestros ojos te ven. Te alabamos, que el Espíritu de verdad nos acompañe en esta mañana. Rey Todopoderoso, que estén guardados todos los medios de comunicación, las redes sociales, la radio, que estén guardadas en ti, Padre amado, para que el mensaje llegue y fluya, Padre, a través de todas las naciones donde se alcanza y de todos los territorios donde va pasando, a través de ondas electromagnéticas, de la fibra óptica, que va inundando todo sitio con la verdad, con el dabar tuyo, Padre amado, con tu Torah. Te alabamos, te bendecimos, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén. Buenos días, mis amados hermanos, shalom con todos, que la paz del Altísimo esté con ustedes, que tengan abundante bendición en este día, que el Padre nos colme con sabiduría. Un saludo a toda nuestra amada familia de acá de Ecuador, de las diferentes ciudades y también de las diferentes naciones que nos están viendo. Un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este día de instrucción, de enseñanza, el día que el Todopoderoso ha determinado para nuestras vidas. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar algo, bueno, que para algunos puede sonarles medio raro, otros pueden tomar como blasfemia, no sé cómo lo puedan tomar, pero hay bastante desconocimiento acerca de la humanidad de Dios. Ese título que le pusimos a esta enseñanza es bastante controversial y bueno, fue a raíz de la parashá anterior, de la porción anterior, en donde vemos que bajaron los 3 varones y uno de ellos era el padre. En el texto hebreo está el tetragramatrón. Y se lavaron los pies, se sentaron a comer. Entonces, ahí vemos cómo se le presentó a Abraham aquí en la tierra el Todopoderoso en forma humana. Y también hay bastante duda respecto, me preguntaron en algunos grupos de estudio, si Dios tiene un cuerpo. Entonces, es una verdad tan evidente, pero lo sencillo es complejo. Está tan a la vista de nuestros ojos que a veces nosotros no lo vemos y es por el manto, el velo de religiosidad que hay, en que pensamos que lo espiritual, que Dios está lejos de nosotros, que Dios es muy diferente a nosotros, pero en esencia la Escritura dice que nosotros somos imagen y semejanza del Padre y todo lo que nosotros somos hoy, la forma humana que tenemos, esto es imagen del Padre. Y vamos a ver en el texto bíblico cómo el Padre tiene ojos, tiene brazos, tiene boca, tiene sentimientos, tiene alma. Es decir, no es la forma, la estructura que tenemos nosotros, proviene del Padre. La humanidad nuestra está contenida en el Padre porque nosotros proveemos de Él. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza.
Entonces, nuestra humanidad está contenida en el Padre, y eso es un concepto que a veces no es fácil de entenderlo, pero hoy que veamos a través de la Escritura cómo es esto de que Dios es de espíritu y si tiene forma o no, ¿verdad? El otro día estaba viendo un reportaje de la Biblia satánica, y ahí dice que Dios es en energía, y ese es el concepto que manejan muchos creyentes. ¿Verdad? Se piensa que Dios es todo, y eso es panteísmo, caemos en panteísmo, deísmo, etcétera, etcétera, y en realidad no es así. Vamos a ver a través de la Escritura un cuerpo espiritual, y les voy a compartir hoy no de lo que he oído, no de lo que he estudiado, sino de lo que yo he visto. Porque yo conozco la voz del Padre, yo conozco la voz de Yeshua, y yo le he visto al Padre y yo le he visto a Yeshua. Y voy a compartirles de eso. Eso fue en mis primeras semanas de experiencia de creyente, en que yo le pude verle al Padre y le pude verle al Hijo. Y yo reconocí la voz y sabían quiénes eran. Y desde entonces siempre me quedó a mí la duda, y bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Porque yo había estado en escuelas de discipulado, me habían hablado acerca de la Trinidad, todo eso, pero siempre, durante muchos años, más de unos 10, 12 años, en que yo tenía la duda por qué yo vi solamente a dos. Y bueno, después con el tiempo ya fui entendiendo hasta que ahora ya es una verdad clara, basada en las Escrituras. Y también, como decían los apóstoles, de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. No hablamos de teoría, sino de experiencia. Porque yo les puedo decir que aunque a muchos les puede parecer locura, y cuando yo le conversé esto a una persona me dijo, usted van a estar loco, usted no le vio a Dios. Pero yo estaba seguro porque yo sé cuál es el Padre y yo sé cuál es el Hijo. Yo les he visto a los dos juntos y yo puedo diferenciarlos. Y sí es posible verle a Dios. Y yo le vi a Él con forma humana. Me habló, le vi incluso reírse. El Padre tiene un muy buen sentido del humor. Yo le conocí así. Entonces, eso quiero compartirles, la experiencia personal y también lo que está escrito. Porque hay un mito de que a Dios nadie puede verle. Pero la Escritura me da un parámetro, que sin santidad nadie verá a Dios. Y santidad no es el concepto que nos han dicho tradicionalmente, libre de pecado. La santidad es ser consagrado, apartado, ¿verdad? Abraham fue consagrado, apartado, y caminaba, hablaba con el Padre. Entonces, eso me llamó la atención y vamos a compartir eso ahora. Y antes de empezar, vamos a ver un texto que es bastante controversial, y vamos a ver para responder las preguntas que hay, si Dios tiene un cuerpo, si Dios es de energía, si Dios tiene sentimientos, etcétera, etcétera. Juan 4:24. Dios es de espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La Escritura también me dice que Él es el Padre de todos los espíritus, ¿verdad? Entonces, este texto se ha confundido para pensar que Dios es algo que es amorfo, que no tiene una forma, ¿verdad? Y eso es porque no se entiende el mundo espiritual. Cuando la Escritura me dice que Dios es espíritu, se refiere a esa esencia y es lo que nosotros vamos a tener también. Recordemos que el primer Adán y el postrer Adán tenían una característica común. Ellos tenían cuerpos glorificados, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenían cuerpos glorificados. Adán era la imagen y semejanza al 100% del Padre. Y Yeshua también dijo, está escrito, que Él es la imagen del Dios vivo. Él también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es la imagen. Él nunca dijo, yo soy el Padre, que es una mala interpretación, y es una corriente que está dándose bastante en este tiempo, que el Padre y el Hijo son uno solo. Pero en la Escritura, y hoy vamos a ver algunos textos que no es así. La Escritura no avala esa posición que se ha tomado de estos textos para decir que es uno solo el Padre y el Hijo. ¿Qué significa que el Padre sea espíritu? Pues eso implica que Él se mueve 100% en el mundo espiritual, que su radio de trabajo principal, la esencia de Él, es la parte invisible, que a veces nosotros no podemos entenderle por causa de la educación griega que hemos tenido desde niños, espiritual de lo natural, pero la realidad es muy diferente, nosotros interactuamos, y es una tristeza, porque el mundo de las tinieblas conoce más del mundo espiritual que los hijos de Dios. Para los hijos de Dios es un misterio, para las tinieblas ellos se mueven
tranquilamente y constantemente. Se mueven, viven en el mundo espiritual y nosotros debemos aprender a mirar a través de los lentes espirituales porque el mundo espiritual no está lejos de nosotros, se superpone, moldea al mundo natural. Entonces, cuando la Escritura me dice que Dios es espíritu, no me está diciendo que no tiene cuerpo. El primer Adán y el postrer Adán tenían unos cuerpos glorificados. Y Yeshua, ¿cómo fue levantado? Tenía una forma humana, ¿verdad? Pero tenía una característica especial. Él le dijo que no le toquen porque todavía su cuerpo no había sido glorificado en las primeras horas de su resurrección. Pero luego sí ya pudo y estuvo 40 días compartiendo con sus apóstoles y comía y todo. Cuando pensaron que veían un espíritu, Él les dijo, hey, no soy espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Y le mostró sus manos horadadas y le vieron, ¿verdad? Entonces él tenía un cuerpo ya glorificado y en esa condición es que fue levantado hacia arriba. Le vieron levantarse hacia las nubes y vieron también a dos varones que tenían forma humana. Entonces Yeshua fue levantado con cuerpo glorificado en forma humana. El primer Adán también tenía esta condición de Yeshua. Él era carne y hueso. Por eso le dijo, cuando le vio a su mujer, dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, eso le dio en la condición de eternidad. Todavía no habían pecado, estaban en el huerto del Edén en la comunión con el Padre. Y Adán tenía la forma humana. Adán tenía la imagen de Dios aquí en la tierra, la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Nosotros también tenemos esa imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra, pero vamos regenerándonos poco a poco. Tendremos completamente cuando el postrer enemigo, la muerte, sea vencido, pero nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Así está escrito, que la parte espiritual puede estar distorsionada, dañada, muerta, pero eso no daña la imagen y semejanza del Creador. Lo único que daña la imagen y semejanza en nosotros es una mala instrucción, porque ahí daña la genética, y la idolatría, porque la Escritura dice en el Salmo 115 que los ídolos son ciegos, sordos, mudos, ¿verdad? Para ellos fue dedicada la canción de Shakira. Pero también dice que los que le adoran y los que los fabrican son semejantes a ellos. Por eso el Todopoderoso abomina la idolatría, porque todo aquel que tiene un ídolo se vuelve a la imagen y semejanza de ese ídolo. Se distorsiona la identidad, se distorsiona la genética, la imagen y semejanza del Padre. Eso es lo que distorsiona. Y eso ustedes pueden ver, y en el mundo espiritual se le ve a personas que tienen rostro de hiena, que están envueltos con una serpiente, ¿verdad? Porque la genética se distorsiona. El mundo espiritual me muestra la realidad. Por eso Yeshua les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Les dijo, generación de serpientes, ¿verdad? Y tenían Torá, pero sus obras eran malas. La instrucción que tenían en ese tiempo no estaba alineada al 100%. Cambió la imagen y semejanza. Pero nosotros cuando volvemos al estudio, cuando volvemos a la raíz, cuando volvemos al principio, se va restaurando esa imagen y semejanza de Dios. Este estuche es temporal, pero luego este mismo estuche va a ser glorificado, restaurado e incorruptible. Vamos a tener una forma parecida a esta, pero de otra naturaleza, en donde ya no habrá muerte, en donde ya no habrá sangre, porque carne y sangre no heredan el reino del Altísimo, ¿verdad? Entonces vamos a ser carne y hueso, y eso es lo que debemos apuntar nosotros. Muy bien. ¿Por qué hay problemas? Porque se confunde la palabra hebrea ruach, que también significa aliento, pero también significa el centro de emociones, el centro de pensamientos, representa también la parte moral del hombre. La palabra ruach no es un concepto simple, no es solamente aliento, viento, suspiro o espíritu. Va mucho más allá, implica muchas de las acciones que tiene el ser humano a través de la influencia espiritual, porque lo que nos da vida a nosotros en realidad es el espíritu. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, la vida viene cuando nos reconciliamos con el Padre, si no estamos en muerte. Muy bien, entonces vamos a ver ahora unos textos de que el Todopoderoso sí tiene un cuerpo.
Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios, y ahí está en el texto hebreo el tetragramatrón. Todos los versículos que les voy a leer está Yud, Hei, Vajev. En algunas Biblias les han puesto Señor, en otras Jehová, etcétera, etcétera. En otras Adonai. En casi todos los textos que voy a leer está el tetragramatrón, Yahweh. Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Dice que se paseaba, y esa es la palabra hebrea halak, que significa caminar, moverse. Si no tuviese un cuerpo, ¿cómo es que se paseaba? ¿Verdad? Vamos a ver Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó con Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios. Vemos cómo, ya vamos a ver cómo Abraham caminaba con Dios también. Es decir, para los patriarcas no había ningún problema en tener comunicación y ver con Dios y conversar con Dios. Y eso es lo que debe restaurarse en este tiempo, porque Teshuvah también es regresar al sitio de comunión con el Padre. No es solamente aprender las Escrituras desde la perspectiva hebrea, conocer hebreo, sino también volver al diseño original, cómo era al principio, cómo eran nuestros padres, que ellos tenían comunicación plena con el Todopoderoso. Génesis 18, vamos a ver la porción de la semana de la semana anterior. Génesis 18, aunque este es de esta semana, Génesis 18, perdón. Y el Señor, ahí está en hebreo Yahvé, se le apareció a Abraham desde el versículo 1, en el encinar de Manré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda al calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda al recibirlos y se postró en tierra. Había 3 hombres parados. Aquí me está haciendo claramente a una forma humana, y uno de ellos es Yahvé, porque así dice el texto en el versículo 1. Yahvé se le apareció a Abraham. Versículo 3, y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga un poco de agua, lávense ustedes los pies y reposen bajo el sol. A estos 3 varones, uno de los cuales era el Padre Todopoderoso, los otros 2 eran ángeles, porque así dice Génesis 19:1, que los 2 ángeles fueron a Sodoma, tenían forma humana, se lavaron los pies, reposaron. ¿Qué más? 18, y yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Y corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Miren, se lavaron los pies, reposaron, comieron y hablaron. Y a lo largo de toda la Escritura vemos que el Padre habla, y solamente eso debería darnos a nosotros una guía de que Él tiene una forma humana parecida a la nuestra, porque si no tuviera ninguna forma, no tuviera boca, ¿cómo entonces hablaría? Algo amorfo no habla, ¿verdad? Debe tener una forma de boca para que pueda hablar, si no, no hablase. Muy bien. Vamos a ver en Éxodo 24, vamos a ver manifestaciones de Dios aquí en la tierra en forma humana. Luego veremos
en el plano celestial, ¿cómo le vieron los profetas? Éxodo 24, 9 hasta el 17 voy a leer. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies. Eso me indica una forma humana, ¿verdad? Tiene un cuerpo él, y dice, debajo de sus pies había un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Vieron debajo de sus pies un embaldosado como de zafiro, y él no extendió su mano para destruirlos. Aquí se ve claramente que sí vieron a Dios, ¿verdad? Abraham vio a Dios. Entonces, eso de que nadie vio a nadie, jamás debemos de entenderlo en el contexto adecuado. Cuando leamos el libro de Juan versículo por versículo, cuando estudiemos eso, vamos a entender realmente qué es lo que quiso decir ahí y el contexto. Y ante todo, el texto original que dice. Porque recordemos que esos de las Biblias que tenemos provienen de textos 300 años después del Mesías. No son los textos originales. Muy bien, entonces vemos aquí que tiene una forma humana, que tiene pies, que tiene manos. Ahora vamos a ver en el trono celestial cómo se presenta el Padre. El libro del profeta Ezequiel, vamos allá por favor, del capítulo 1, los versículos 22 al 28. Vamos a ver cómo algunos, de estos hay cientos de ejemplos. Vamos a ver solamente algunos para poner el fundamento bíblico. Hasta aquí en la tierra se presentó como forma humana. Caminaba, tenía brazos, tenía piernas. Muchos pueden decir, no es que para que nosotros le veamos, perfecto. Acepto eso. Para que veamos algo conocido, está muy bien esa opinión. Ahora vamos a verlo en el mundo espiritual, cómo se ve el Padre. Sobre la cabeza de los seres vivientes había algo semejante a un firmamento, con el brillo deslumbrante de un cristal extendido por encima de sus cabezas. Debajo del firmamento, sus alas se extendían derechas, la una hacia la otra. Cada uno tenía dos que cubrían sus cuerpos por un lado y por el otro. Y oí el ruido de sus alas. Un momentico, muy bien. Y oí el ruido de sus alas cuando andaban, como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, un ruido de tumulto, como ruido de un campamento militar. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cada vez que se detenían, bajaban sus alas. Aquí está hablando de los seres vivientes. Sobre el firmamento, en el versículo 26, que estaba por encima de sus cabezas, había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Ezequiel miró la visión, los seres vivientes, todo el trono del Padre, toda la corte celestial, y en el trono vio una figura con apariencia humana, ¿verdad? Vio algo parecido a la forma humana que tenemos nosotros. Vieron algo, no vieron aire, porque ese es el concepto que debemos romper, que el Padre sí tiene un cuerpo, y los textos bíblicos me indican y me muestran que el Padre sí tiene un cuerpo. Miren, tenía una figura con apariencia humana. ¿Qué más me dice el texto del profeta Ezequiel? Entonces observé en lo que parecían sus lomos, y hacia arriba había algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella alrededor, y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego y un resplandor a su alrededor. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor alrededor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor cuando lo vi,
caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba, una figura humana y que tenía lomos, y vio esto el profeta Ezequiel en el trono del Padre. Vio una figura humana que estaba en el trono. Isaías 6:1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Tenía vestiduras y le vio al Señor sentado. ¿Cómo es que algo que no tiene forma puede sentarse? Le vio sentado, es decir, tenía una forma humana. Revelaciones 4. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Vimos los primeros ejemplos, la manifestación del Padre aquí en la tierra, pero ahora lo vemos en el mundo espiritual, cómo lo vieron los profetas. Juan era profeta también, ¿verdad? Revelaciones 4:1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu. Esa palabra es clave, estaba en el Espíritu. Y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Miren, vio a uno sentado en el trono. Esto implica que tiene forma humana. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y sentados en los tronos 24 ancianos. 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Toda la dinámica de adoración alrededor del Padre. Los ancianos también tenían forma humana, tenían coronas sobre su cabeza. La multitud grande que se ve en el libro de Revelaciones también tiene una forma humana, ¿verdad? Entonces, la Escritura me va apuntando a que el Padre tiene una forma definida, parecida a la nuestra. Mejor dicho, nosotros somos reflejo de Él. Nosotros somos una parte, una sombra del Todopoderoso. Pero tenemos la imagen y semejanza del Padre. Continuemos. Versículo 5. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus del Altísimo. Delante del trono había como un mar transparente de cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Esto ya hemos estudiado qué significan los ojos por delante y por detrás, ¿verdad? El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran, y para postrarse debe tener forma humana. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él, es decir, tienen manos para echar las coronas, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Una forma humana sentada en el trono, y los ancianos que le adoraban también tenían forma humana, tenían cabezas, tenían brazos, tenían un cuerpo, por eso se postraban. Y Juan, ¿qué dice al inicio? Que estaba en el Espíritu, es decir, estaba mirando el mundo espiritual, y ahí hay formas humanas. Los ángeles, yo no sé a cuántos de ustedes se le han presentado, tienen forma humana también, ¿verdad?
Los ángeles de Dios tienen una forma humana definida, los ángeles de las tinieblas tienen una forma humana pero distorsionada, ¿verdad? Que es totalmente degenerada, pero porque ellos tenían una forma humana, pero por causa del desalineamiento se deformó esa imagen. Continuemos. Vamos a ver otro ejemplo. Daniel 7, los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó. Miren, hay cualquier cantidad de textos que me muestran que el Padre tiene una forma, que no es energía, que no es algo amorfo que está flotando en todo. Eso es panteísmo. El Padre tiene una forma definida. Lo que nosotros debemos de aprender a conocer cómo se mueve el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual no hay tiempo como nosotros conocemos, no hay distancia como nosotros conocemos. Si algo sucede en China, en el mundo espiritual, alguien que esté atento percibe lo que está pasando, no necesita estar ahí, ¿verdad? Eso les pasa a ustedes cuando alguien está orando en contra de ustedes. Usted sabe que están haciendo algo, ¿verdad? Se percibe, porque en el mundo espiritual se impacta y existe. Y todo aquel que esté conectado en el mundo espiritual lo siente, lo mira. Por eso es que el Padre lo conoce todo. Por eso es de espíritu, porque se mueve en toda la dimensión espiritual al 100%. Imagínense cuando nosotros lleguemos a tener el 100% de nuestro cerebro funcionando. Ahora tenemos solamente el 6%. El 94%, esa es la parte espiritual que está dormitada por causa de la enseñanza griega, porque el príncipe de Grecia bloquea el hemisferio derecho del cerebro, bloquea la parte espiritual, pero se percibe instantáneamente lo que pasa. Muy bien. El anciano de días se sentó, es decir, tenía forma humana, cuya vestidura era blanca como la nieve. Si no tiene forma, ¿para qué va a tener vestidos? ¿Sí o no? Y el cabello de su cabeza hasta tiene pelos del Padre. Sí. ¿Verdad? Y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Forma humana del juez, del anciano de días, que es otro nombre para el Todopoderoso. El versículo 13 y 14 de ahí de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre. Yeshua dijo, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Él se dio a conocer como el Hijo del Hombre, ¿verdad? En varios pasajes del Evangelio. Él estaba diciendo, yo soy el de la profecía de Daniel 7. Yo soy ese que vino en las nubes, semejante al Hijo del Hombre. Y tenía forma humana. Venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Si venía, tenía movimiento. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido. Vemos aquí al anciano que está sentado en el trono y al Ben Adán que se le acerca y al cual les es dado dominio. Es decir, el Padre y el Hijo. No es uno solo. Aquí la Escritura me muestra dos, y para que todo algo sea aceptado como verdad, se necesitan al menos dos testigos, ¿verdad? Vamos a poner otro testigo en el libro de Revelaciones 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. El Padre estaba sentado en el trono. En Revelaciones 5, voy al versículo 2. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y este libro sellado es el libro que selló el profeta Daniel, ¿verdad? En la escritura le dice, sella la profecía de este libro, que será para los tiempos finales. Es este libro. Miré, y aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Tomó el libro, es decir, tiene una mano y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, forma humana. El Cordero, Yeshua, la raíz de David que venció, el león de la tribu de Judá, está delante del Padre y toma de la mano del Padre el libro, ¿verdad? Entonces aquí me muestra claramente la forma humana en el espiritual de Yeshua y también del Padre. Recordemos que todo lo que vemos es un reflejo de lo espiritual. Nosotros somos un reflejo de nuestro diseño espiritual. El diseño que tenemos fue hecho en el cielo. La forma humana que tenemos proviene del cielo, porque ahí nuestros libros están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue escrito desde la fundación del mundo. Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, desde la fundación del mundo. Esta etapa que nosotros estamos viviendo es una etapa temporal hasta que seamos glorificados. Esto que estamos pasando fue por causa de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal de nuestro padre Adán, pero luego solamente tendremos derecho al árbol de la vida del Cordero. ¿Verdad? Así dice que entraremos por las puertas de la Nueva Jerusalén y tendremos acceso al libro de la vida del Cordero. Pero quienes se mantengan en santidad, quienes honren la palabra del Padre, quienes pongan por obra los mandatos del Padre, y un reto que tenemos hoy en este tiempo, conocerle al Padre. Porque estamos igual o peor que en la época de Yeshua. El juicio que establecieron sobre Yeshua con testigos falsos no fue por quebrantar la ley, fue porque él dijo que era el Hijo de Dios. Y esa misma mentalidad hay ahora. Para esa generación era fácil que Dios sea el Padre de Israel, de la nación, pero era imposible que sea Padre de los hombres. Y hoy también es lo mismo. Algunos le miran en visiones, en sueños, escuchan la voz, sienten la presencia y dicen, Él no tiene cuerpo, Él no tiene forma humana. El Padre siempre su deseo fue darse a conocer a su pueblo, darse a conocer a sus hijos. Él desea eso, que le conozcamos. Pero nosotros bloqueamos esa parte y nos programamos para rechazar esa verdad espiritual y no verle al Padre. Y hoy es un tiempo en que nosotros debemos aprender a tener comunicación con el Padre, porque eso va a marcar diferencia entre aquellos que les sirven de una manera diferente, con la unción, con la sabiduría, con la santidad de Dios, y aquellos que no le conocen. Todos los profetas empezaron a trabajar cuando Dios les dijo, te envío para esto, te purifico tus labios. Muchas veces nosotros queremos empezar a servirle al Padre sin tener contacto con el Padre, sin tener contacto con Yeshua. Y ese es el tremendo, no error, sino horror de los ministros de este tiempo. Servirle sin conocerle. Yo tengo que conocer a quién sirvo. Y eso es parte de la formación que hay, porque una cosa es estar en el llamado, y ha habido ministros durante 2000 años que han estado trabajando en el llamado, pero no han pasado procesos formativos ni han sido enviados por el Padre. Vamos a dar el taller ese de impartición profética y ahí vamos a hacer algunas cosas importantes para que los que sirvan conozcan al Padre, tengan contacto con el Padre, porque eso es lo que va a marcar diferencia para este tiempo. Y por eso Pablo decía, yo no hablo con palabras de humana sabiduría, yo hablo con palabras del Altísimo, con palabras de revelación, ¿verdad? Los apóstoles decían, nosotros no hablamos de lo que nos cuentan, nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído. Y usted debe andar
con esa dimensión de conocimiento del Padre. ¿Para qué para qué fue derramado el Ruach, la promesa de Joel 2? ¿Para qué están los 7 espíritus de Dios? Es para conexión con el Padre, para conocer su voluntad, para conocer la dinámica espiritual, para conocer todas las cosas que están guardadas en la Escritura. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, y las secretas a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que cumplamos, pongamos por obra la Torá. Entonces, no es posible que un ministro de Dios no le conozca a Dios. No es posible que un ministro de Dios no le conozca a Yeshua, no escuche su voz, no siga su dirección. Eso debemos cambiar. Debe levantarse una generación de ministros y deben esperar cada uno su tiempo, porque a veces nos apresuramos y ahí nos quemamos. A Jeremías le fue dada la palabra profética desde el vientre de su madre, pero tuvo que esperar un tiempo para empezar a ejercerlo. David fue coronado rey, pero tuvo que esperar un tiempo para empezar a ejercer. Entonces hay que someterse a los procesos. Quien no se somete al proceso no le conoce al Padre. La única manera de conocerle a Dios es a través del proceso. Si no, pregúntele a Job. De oídas te había oído, pero me quitaste todo, me quitaste las riquezas, me quitaste mis hijos. Me enfermaste, pero ahora mis ojos te ven. El proceso. Job es el que necesita el ministro de Dios. Porque a mí me sorprendió de que pregunten si que Dios tiene forma o no. Y eso no porque sea pecado preguntar, sino que yo dije, ¿cuánta confusión hay? Y hay una verdad tan evidente en la Escritura de que el Padre sí tiene una forma humana. Pero ¿por qué nosotros nos desconectamos de eso? ¿Por qué nosotros no podemos mirar? Porque solamente oímos. ¿Qué dice el profeta? Estaré sobre la guarda para mirar lo que se me dice. Puede parecer locura, pero los hijos de Dios, los ministros, quienes les sirven, deben mirar lo que se dice. Porque la palabra del Padre, el dabar del Padre es materia, es sustancia, es diseño, no son simplemente palabras. Lo que se habla trae una estructura espiritual que luego se establece en el mundo natural. Y eso debemos aprender a manejar nosotros. La balanza está desequilibrada, porque los hijos del Altísimo no conocemos y no nos interesamos en el mundo espiritual, que es más real que esto que nosotros vivimos. Esto que nosotros miramos es falso. Esa pared que usted mira es falso. Esta chaqueta es falsa, este atril es falso. No existe realmente así, porque el 90% de esto es hueco. ¿Verdad? Los espacios que hay intermoleculares. Esto es hueco. Nosotros no miramos, nosotros solamente vemos algo que se ha moldeado, pero esto no es la realidad. La realidad es muy diferente y le conoceremos cuando nosotros empecemos a conocerle al Padre y entendamos la dinámica espiritual. Muchos ni siquiera saben cómo funciona su espíritu. Muchos se ponen a llorar para que Dios les hable, y no es así, porque Dios no habla al alma, Dios se conecta con el espíritu del hombre. Pero muchas veces nosotros ni siquiera sabemos la estructura espiritual nuestra. Un brujo, un hechicero, sabe más de eso que nosotros. ¡Qué vergüenza! Y supuestamente tenemos del Espíritu Santo, pero no entendemos ni conocemos nada de lo espiritual. Y eso depende de nuestra actitud. Cambios que nosotros debemos aprender a hacer. Cuando yo empiezo a morir, empiezo a vivir. Cuando yo digo, ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí, voy a hacer lo que dice la Escritura, voy a hacer lo que se me ha mandado a hacer, ya no voy a hacer mis cosas, ahí empieza a vivir el Espíritu. Pero si es que yo permanezco haciendo mis cosas, el Espíritu mengua. Cuando usted muere, vive el Espíritu. Por eso el morir es ganancia, ¿verdad? Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, mate toda la carne, mate todo lo que es suyo y empiece a moverse por dirección del Padre. El Espíritu tiene que empezar a vivir. Y Dios, y algo tan simple, miren, que a muchos les puede parecer a blasfemia,
pero Dios tiene una forma humana como nosotros. Así está escrito y así hemos leído unos textos de cientos que hay. Cuando se manifiesta aquí en la tierra tiene una forma humana y en su trono también tiene una forma humana, ¿verdad? Muchos pueden, influenciados por la filosofía platónica, no, es que no es espíritu y no tiene forma y no le podemos ver. Qué pena, pero está escrito. ¿A quién decide creer usted? ¿Al argumento humano o a la Torá? ¿O a los profetas? La Escritura me dice que el Padre tiene un cuerpo, que come. Si no, ¿cómo creen que va a ser las bodas del Cordero? Si no, ¿cómo es que creen que Yeshua tomará de nuevo con nosotros el fruto de la vid? ¿Verdad? Yeshua glorificado comió pescado asado y miel, ¿verdad? Cuando ya resucitó. Entonces debemos aprender a conocer. ¿Por qué creen que Adán, que era 100% espiritual, le puso alimentación, le dio dieta vegetariana? Cuando nosotros estemos en la regeneración, nos vamos a sorprender y vamos a decir, no supe nada, no vislumbré nada, porque va a ser algo tan parecido a esto, pero tan diferente a la vez. No es que se va a destruir, va a haber cosas nuevas, se va a destruir todo esto. No, debemos de entender la dinámica espiritual, debemos de entender qué significa calles de oro, mar de cristal, el lenguaje profético, que es el lenguaje del Edén, que es el lenguaje del templo, el lenguaje del tabernáculo. Esta tierra va a ser regenerada en la misma forma, lo único que ya no va a haber es el mal. Ya no van a haber los gobernantes, que eso es lo mejor que espero con ansias de ese día, que no haya ni gobernantes, ni políticos, ni policía, ni militares. El gobierno del Padre. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra del Señor. Eso es lo que me hace que luche, que enseñe con amor, con convicción y el amor a mi Padre. Porque yo veré el día que caigan todos estos sistemas corruptos. Pero no va a ser tan diferente la estructura de la tierra como la conocemos. Lo que sí, ya no comeremos carne, así es que váyase preparando. Porque Isaías dice que los animales, ya no habrá animales salvajes, estará el niño con el áspid, estará el buey con el león, ¿verdad? Regresaremos al diseño original, carne y hueso. Imagen y semejanza del Padre y el tabernáculo de Dios en medio de nosotros. El cielo aquí en la tierra, la nueva Jerusalén establecida aquí en la tierra. ¿Qué implica eso? Cielos nuevos, tierra nueva, en que nos alinearemos y seremos uno con el mundo espiritual. Ya no veremos a través del mundo natural, sino 100% en el mundo espiritual. Porque ¿qué significa andar en el espíritu? ¿Qué significa lo espiritual? Alineado a la palabra del Padre. Eso simplemente. Muy bien. Entonces vemos en estos textos que hemos visto, forma humana del Padre, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer un poco el trabajo, lo que hacen los forenses. ¿Qué es lo que hace un forense? Abre para mirar lo que hay dentro, ¿verdad? Vamos a abrir las escrituras para hacerle una anatomía de nuestro Padre. ¿Les interesa o no les interesa? Muy bien. Génesis 6:5. Porque no es solamente la forma humana. Y algunos les veo con cara de susto. Y en el internet también les veo. Génesis 6:5. Y vio el Todopoderoso, y ahí está el tetragramatrón, por si acaso en el texto hebreo. Ustedes ya, algunos tienen los textos en hebreo, pueden ver en internet, Biblia paralela. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. La Escritura me dice que el Padre tiene un corazón. Entonces, primer trazo del bisturí me da a conocer que el Padre tiene un corazón, ¿verdad? Vamos a ver otro trazo del bisturí, aunque para esto no se necesita bisturí. Deuteronomio 8:3.
y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. El Padre tiene boca. ¿Cómo es que tiene boca si no tiene forma? Muy bien. En Salmos 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Verdad? La boca, la palabra, creó el Padre. Tiene una forma humana, tiene corazón, tiene boca, ¿qué más? Vimos que tenía pelo, el anciano de días, ¿verdad? El pelo blanco hasta cerca del hombro. Yeshua tiene un poco más largo. Vamos, Hechos 7:49. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de reposo? La tierra es estrado de sus pies, tiene también pies. Salmos 11:4. El Señor, y ahí está también el tetragramatrón, Yahweh, está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, también tiene pestañas, y tiene unas pestañas hermosas que toda mujer quisiera. Aquí lo dice, ¿sí o no? Tiene ojos y tiene pestañas. Nada de lo que tenemos nosotros es indiferente a la naturaleza del Padre. Exactamente igual. Continuemos. Salmos 11:5. Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Dios tiene alma, la Escritura me dice que sí. Continuemos. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. El Padre tiene contentamiento, el Padre se alegra, el Padre se enoja, el Padre tiene ira, es decir, el Padre tiene sentimientos y también tiene emociones. Con amor eterno te he amado. Es decir, tiene una misma estructura, ya vimos, una estructura emocional y tiene también una estructura física parecida a nosotros. Y de seguro tiene riñones, de seguro también tiene pulmones. Mis entrañas se conmueven. El Padre tiene entrañas también. Nosotros somos un espejo. Él es el modelo perfecto y nosotros vamos a alcanzar eso si permanecemos fieles y guardando la palabra del Padre. Ese es el destino que tenemos nosotros. Ahora vemos tal vez oscuramente, ahora tal vez muchos no lo entiendan, pero entonces veremos claramente. Yo no quiero esperar tanto tiempo. Por eso hay que escudriñar la palabra. Y más que todo, y esto también es algo, una verdad que no la podemos negar. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que alcanza misericordia. Pero con respecto a mí, procurar siempre, ¿verdad? Estar en contacto. Como los profetas decían, vive Yahvé en cuya presencia estoy. Ellos nos decían, vamos a orar, vamos a adorar para entrar en la presencia de Dios. Qué tremendo error. Ya estamos. Somos morada. Adoramos, guardamos sus mandamientos para mantener su presencia. Pero a veces nos inflamos, vamos a entrar en la presencia del Señor. La religión hace eso. Vive Yahvé en cuya presencia estoy. ¿De qué va a enseñar? ¿Qué va a adorar? ¿Lo que le dice el Padre o qué? Adoración profética, conectarse con la voluntad del Padre. Lo que dice el Padre, escuchar lo que está sonando en el cielo, ¿verdad?
Ahí los instrumentos ya no cuentan, las gargantas no cuentan, porque usted se conecta con su Hacedor, con su Creador, une. Y eso es lo que debemos hacer, no solamente los tiempos de Shabbat, toda la vida, hasta el último instante de nuestra vida, mirando. Ahí tenemos José, Abraham, hasta el último instante de su vida, conexión con el Padre. Y después más todavía, ¿verdad? Entonces, la dinámica espiritual es muy diferente. La Escritura me muestra el Padre que tiene una estructura parecida a la nuestra. De ahí heredamos nosotros la imagen y semejanza de Dios. Dios sí tiene cuerpo. Dios no es energía. Dios es poder, que es muy diferente. ¿Verdad? La Biblia satánica, esa dice que Dios es energía. El príncipe de Grecia dice que no puede unirse lo santo con lo terrenal, lo espiritual con lo natural. La Biblia me dice todo lo contrario. Morar en nosotros. Nosotros somos la verdadera morada del Padre, la casa. Y leemos tantas veces el texto que nosotros no lo entendemos. Que nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Que nosotros en Juan 14 somos morada del Padre y somos morada del Hijo. Vendremos del Padre y yo haremos morada en ti. Aquellos que le temen y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, miren, en la Escritura está la evidencia. ¿Por qué no hay esa conexión? ¿Por qué? Y yo les aseguro que muchos todavía van a quedarse con dudas si Dios tiene forma humana o no. Porque hay que romper prejuicios, hay que romper paradigmas, empezar a mirarle al Padre, porque el Padre también tiene mente, ¿sí o no? El Padre tiene conocimiento, también tiene. El Padre tiene inteligencia, sí, de Él provienen los 7 espíritus. Entonces, aprendamos a conocer a nuestro Padre. Yo quiero, y hoy le pido al Padre, que ninguno de ustedes se vaya de esta tierra sin haberle visto a Dios, sin conocerle a Dios. Que se levante esa generación de maestros, de enseñadores, de profetas, que están en conexión con el Padre, que le escuchan, que le miran a Él y al Hijo, que están equipados con la plenitud del Espíritu de Dios, que las Escrituras ya no la miran a través del ojo humano, sino la miran a través de la revelación que nos da el Padre. Escrito está, el Consolador, el otro Consolador, Él les guiará a toda verdad. Entonces, tiempo de empezar a sacar aguas de los propios pozos, a sacar las aguas del pozo, no del que cavó Jacob, como la samaritana, ¿verdad? Ella sacaba aguas del pozo de Jacob. Yeshua le dijo, yo tengo mejores aguas para ti. Por eso le dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahora vamos a entender qué significa la adoración en espíritu y en verdad un poco más. Es decir, adoración que le conozca al Padre. Porque adoración que no le conoce al Padre no es adoración, son cánticos. Y nosotros debemos avanzar a ese nivel, ¿verdad? Adorarle en espíritu y en verdad. Es el reto que tienen ustedes hoy. Llegar a ese punto de adoración, conexión con el Padre. Ahí todo pasa. Entonces, ahí va a cambiar incluso la actitud, van a cambiar las expresiones del rostro, va a cambiar la posición corporal, porque usted se conecta con la dinámica del Ruach y Él empieza a moldear las cuerdas vocales y Él empieza a moverle los dedos para que toque los instrumentos. Está escrito, en el tabernáculo de David profetizaban con instrumentos. Es decir, sacaban de esos instrumentos sonidos celestiales, sonidos del Espíritu que se manifestaban aquí en la tierra. El Padre requiere de eso. Gente que le conozca, que le mire, que le escuche, para que pueda traer eso acá a la tierra. A través con una adoración genuina, escuchando los sonidos del cielo, ¿usted no cree que va a cambiar la realidad espiritual de una ciudad? La realidad espiritual de las personas. Eso tiene de poder la adoración, los sonidos proféticos que vienen del cielo. Porque va a ser transformado todo y con sonido de shofar.
Es decir, notas musicales, porque el shofar tiene notas musicales, ¿verdad? Entonces va a ser transformado por eso. Y por eso es importante estos tiempos conocerle al Padre y ver lo que está escrito. Tener la actitud, está escrito y dígame lo que me diga, qué pena, pero lea la Biblia. Ahí me dice que mi Padre tiene pies, tiene corazones, tiene riñones, tiene cabeza, está sentado, tiene mano, tiene sentimientos, etcétera, etcétera. Dios tiene una forma humana. Por esto esta enseñanza se llama la humanidad de Dios. Nosotros estamos contenidos ahí en Él. Y este proceso que estamos pasando aquí es para alinearnos a Él. Pero vamos a tener sentimientos, emociones, todo. Pero ya santificados. Ya Kadosh. El ejemplo lo tenemos. El rico, ¿cómo estaba? Sufriendo tormento. Tenía sed, decía, por favor, pónganme un poco de agua en la punta de mi lengua. Eso me indica que tenía una forma humana, a pesar de que el cuerpo natural estaba en una tumba, pero su parte, su estructura espiritual y su estructura emocional, su alma, estaban pasando una situación en un determinado lugar, en el Seol, en el sitio apartado para aquellos que mueren sin el Señor, sin conocerle al Señor. En cambio, Lázaro, ¿qué estaba? Disfrutando de todo lo que no había tenido en la vida. Forma humana. ¿Cómo es que le miró en la transfiguración Pedro y no sé quién, Juan, que estaban con él, cuando le miró a Moisés y a Elías junto a Yeshua, con forma humana, pero con vestiduras resplandecientes, con la gloria del Padre? ¿Verdad? Entonces, cuando se mueren también tienen forma humana, porque empiezan a moverse en el mundo espiritual, en el paraíso o en el seno de Abraham, ¿verdad? Conocerle al Padre es el reto, romper falsos mitos. Soy imagen y semejanza de Dios, le duela a quien le duela. Y la palabra, la Biblia dice que mi Padre tiene una forma humana igual a la mía, y que yo llegaré a esa misma estatura espiritual de mi Padre, con las diferencias que hay, que es desde el soberano, el todopoderoso, pero en definitiva, hijo es hijo, ¿sí o no? Y esa identidad nosotros debemos tener, y conectarnos y aprenderle a conocerle al Padre. Él hoy más que nunca en esta época, Él quiere reconexión con su pueblo. Por lo que se viene, por todas las cosas que se están dando, que están aconteciendo sobre la tierra, se necesita una generación que conozca a Dios. Se necesitan los Job después del tratamiento. Se necesitan los Job después de que les es restituido todo. Y ahí les va una palabra, que a muchos les han sido quitadas cosas, pues igual que con Job va a ser así. Les va a ser devuelto el doble, porque a Job le fue dado el doble. Excepto la mujer, que siguió siendo la misma. Excepto el esposo, que va a seguir siendo lo mismo. Pero el resto de cosas les va a restituir el Padre. Cuando pasa el proceso, porque el proceso viene para que usted le conozca a Dios, para que usted dependa de Dios, le invoque y diga, sí, ya le conocí como mi proveedor, ya le conocí como mi sanador. Le pude verle, estaba a punto de morirme, ya los médicos dijeron que había muerto, pero yo me encontré con él y me dijo, te doy una nueva oportunidad para que me hagas esto. La prueba, la presión, la dificultad viene precisamente por esto, para que le conozcamos al Padre. Pero si es que yo me muevo y procuro antes de que venga la prueba, me evito dolores de cabeza, me evito sufrimiento, me evito dolor. ¿Por qué el Padre utiliza la prensa para llevarnos al desierto? Dice, para hablarte a tu corazón. ¿Por qué pasan las cosas? Porque nos desconectamos y no queremos conocerle a Dios. Porque nos hemos vuelto religiosos. Y Dios no quiere religión. Dios quiere búsqueda constante de su rostro, conocimiento, que el Padre quiere que le conozcan y que le entiendan, que Él ama justicia y juicio y misericordia, ¿verdad? Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. No se refería a leer la Biblia,
Sí, eso también, pero más que nada conocerle a Él. Un hijo que no le conoce al padre, ¿qué clase de hijo es? Ahí me dicen, no es hijo, sino hijo. Debe conocerle al padre, ¿verdad? Porque así le nutre, ahí empieza a desarrollar amor, ahí le empieza a amarle. Si usted no le ha visto, ¿cómo va a amar algo que no vio? Muchos aman algo aire, no aman a Dios. Por eso es que la gente no guarda mandamientos, porque no le ha visto, porque si le ve, usted tiembla y guarda Shabbat. Porque si usted le ve, usted tiembla y cuida esto y no le contamina con alimentos. Usted no miente, usted no roba, usted no codicia, porque tiembla, porque solamente la presencia de Él lo hace eso. Y debe ser constante eso. Por eso debemos conocerle. Y conocerle a Dios no es como tener un novio por internet que vive en otro país. Tiene que estar junto para que se ejecute, si no, no. Lo que sí debe haber es alma, emociones que se ligan, pero el espíritu no. Para que sea uno con el Señor tiene que conocerle, tiene que verle, tiene que sentir su presencia, tiene que escucharle, tiene que aprender a sentir la dirección de Él, que le habla de muchísimas formas, que se acerca de muchísimas formas, hasta en la ducha cuando se está bañando, en sueños, mientras está comprando, en cualquier cosa. Si usted es sensible, usted ahí dice, me está diciendo esto, ¿verdad? Y un hijo de Dios nunca va a decir, ¿será que me dijo o no me dijo? ¿Esta visión vendrá de Él o no será de Él? ¿Le vi a Él o no le vi a Él? Un hijo sabe que su padre le habla y nadie más se mete ahí. No tiene por qué entrar nadie más. El hijo de Dios dice, Él me habló y estoy seguro al 100%, esto fue del Padre. Yo vi al Padre, esto me dijo el Padre. ¿Verdad? Un hijo de Dios no está pidiendo confirmación. ¿Qué tal si es que fuesen los hijos naturales? Por favor, anda, cómprame la sal que ya mismo está la hora de la comida. Confirmación, mamá. Sí, ahí te va la sandalia de confirmación. ¿Verdad? Y así estamos los hijos de Dios. Nos manda a hacer cosas, confirmación, confirmación. Eso debe romperse. Cuando usted le conoce, usted se conecta, porque Dios transmite simultáneamente todo un inmenso amor, pero también una autoridad que le hace temblar. El amor y la autoridad que transmite le hace temblar a usted. Entonces usted debe hacerlo. Por eso debemos procurar conocerle. Y hoy con esta enseñanza era poner fundamento bíblico de que el Padre sí tiene una forma humana, que no es diferente a nosotros en la forma humana. La otra estructura, la santidad, la sabiduría, nada se podrá comparar al Padre Altísimo. Pero miren, ¿por qué nosotros somos tan importantes para el Padre? Porque nos dio dos cosas que no tiene nadie más, ni siquiera los ángeles tienen. La una, la palabra, y la otra, su imagen y su semejanza. ¿Verdad? Nadie más tiene eso, ninguna otra cosa, ningún ser creado, tanto visible como invisible, tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y por qué es eso? Porque Él desde el inicio planeó que nosotros seamos morada de Él. La Escritura dice que Él no habita en templos de piedra, que ni los cielos de los cielos le pueden contener, pero el amor para nosotros hace que Él more en nosotros. Es decir, Él únicamente va a morar donde haya imagen y semejanza de Él. En otro sitio no va a morar. Por eso usted debe conocerle, porque usted se termina pareciendo, usted termina tomando de lo que usted adora, de lo que usted conoce. Dime con quién andas, ¿verdad? Y te diré quién eres. Con quién usted anda, usted va tomando esa imagen. Usted va tomando esa influencia, esa conducta, hábitos, etcétera, etcétera, todo va tomando. Por eso es 100% recomendable y exigencia de Dios que estemos en comunión con Él para terminar pareciéndonos a Él
y conocerle ante todo. Que nosotros veamos a un Dios todopoderoso, pero que también siente como nosotros, que también llora como nosotros, que también se enoja como nosotros, porque Dios también se enoja, Dios también tiene ira, pero también se compadece. Dios también castiga, Dios también bendice. Dios es humano como nosotros, nuestra humanidad procede de Dios. Y que esto no es blasfemia, sino que entendamos algo que a veces nosotros no captamos. Yeshua fue 100% humano como nosotros. Así dice la Escritura que fue tentado en todo, como sus hermanos, ¿verdad? Pero Él pasó y aprobó para demostrarnos que sí se puede en estas condiciones ser fieles al Padre. Que sí podemos, que tal vez tenemos hoy fallas, tenemos limitantes, etcétera, etcétera, pero no debemos quedarnos con eso, debemos procurar siempre avanzar, debemos procurar siempre buscar la perfección, buscar la santidad. Porque si fuera el concepto religioso tradicional, ninguno de los hombres que están en la Biblia calificaría. Y capaz que hasta Yeshua, porque también tuvo miedo y sudó sangre. Si yo lo veo fríamente, él tuvo una gran tensión emocional y tuvo miedo de ir al madero, por eso sudó sangre. Fue humano. Yeshua también se enojó. Les dio wittig, ¿verdad? A los del templo. Látigo. Cuando estaban dañando las cosas, ¿verdad? Se molestó. Se enojó. Humano como nosotros. Abraham, mentiroso, Sarita, por favor, verás, mi cuello está en peligro. Jacob haciendo trampas por ahí, ¿verdad? David, ni se diga. Miren, iguales que usted y yo, con sus fallas, porque Dios puso a esta gente para decir que a pesar de nuestras limitaciones, Él confía en nosotros, que lo que tenemos es de Él, pero debemos corregirlo. Lo que tuvieron estos hombres fue que se arrepintieron y rectificaron. Pero no son tan diferentes a nosotros, no son de otro planeta. Son terrenales como nosotros y tienen una humanidad puesta por el Padre, la misma humanidad que tienen ustedes, que tengo yo, y la misma humanidad que está contenida en el Padre. Porque todo lo que tenemos nosotros viene del Padre. Enojarse no es malo. Airaos, pero no pequéis. Cuando yo me enojo, es muestra de que la naturaleza divina está en mí, porque uno se enoja cuando se ve una situación de injusticia, a menos que sea fosforito, ¿verdad? Que se enoja por todo. Pero dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Muchos reprimen el enojo y tienen miedo. El Padre requiere ese enojo para trabajarlo, porque quizás ahí está un rompebrechas, ahí está un profeta que necesita carácter. Lo que tenemos, Él nos utiliza. Qué llorón, miedoso, el Padre le va a utilizar para algo. Así como está, lo que tiene que someterle al Espíritu de Dios para que se forme un carácter, porque su temperamento ni Dios lo va a transformar. Lo que sí, su carácter es formado a través de la Torá. Y nosotros debemos de aprender a aceptar esa realidad, porque muchas veces nosotros nos negamos a nosotros mismos y queremos ser como el alegre, ¿verdad? El furibundo quiere ser como el que no hace nada, como el flemático. No, pero Dios le va a utilizar así, porque Él lo creó así, lo diseñó así. Dios no se equivocó. Lo que quiere por el proceso es para que yo controle eso, lo modele a que me mueva según la palabra. No se me viene ahorita la palabra, pero no nos neguemos a nosotros, no nos neguemos la humanidad, aceptémonos como somos, porque Dios nos acepta. Sí, Él entiende, Él sabe de qué madera estamos hechos. Él conoce nuestras limitaciones, pero también Él conoce que podemos superarlas. Y por eso mandó a su Hijo por nosotros. No nos mandó para que estemos libres de errores, sino para que conozcamos, los rectifiquemos y no volvamos a cometerlos, que nos alineemos a la palabra. La Torá del Padre viene para eso. Entonces no es un Dios castigador, no es un Dios furibundo, no es un Dios destructor, es un Dios formador.
Y yo debo aprenderle a conocerle a mi Padre, que si me pasa algo es porque necesito ser formado. Debemos conocerle al Padre, su forma, su estructura humana como nosotros. Cuando usted llora, ¿usted cree que el Padre no llora? ¿El Padre sabe matemáticas? ¿Sí? Porque tiene contados nuestros cabellos, ¿sí o no? Pero las matemáticas del Padre no son como las nuestras. Porque las matemáticas del hombre, 5 panes, 2 peces, bueno, va a alcanzar para partiéndole en 4 pedazos del pescado, 20 personas, ya 20 máximo. Las matemáticas del Padre, 5,000 y sobra. Pero Él también sabe matemáticas. No está alejado de nosotros, está más cercano de lo que nosotros podemos imaginarnos. Otra cosa es que yo no lo perciba, pero Él no está alejado. Si tiene contados nuestros cabellos, ¿usted cree que no está pendiente de todo lo que le pase? ¿Por qué se iba a tomar la molestia de contar sus cabellos si no va a estar pendiente de todo lo demás? De todo Él está pendiente, porque todo lo que les pasa en el mundo espiritual repercute y Él lo ve. No nos ha abandonado, no nos va a dejar. Y debemos aprenderle a conocerle a ese Dios cercano en nosotros y es semejante a nosotros, porque nosotros, mejor dicho, nosotros somos la imagen y semejanza de Él. Él es la plenitud, pero nosotros tenemos la imagen y semejanza de Él. Dios tiene figura, sí, y quiera Dios que nosotros seamos de esa generación que baje con nosotros. Abraham lo hizo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no podrá hacerlo con nosotros? ¿Por qué no podrá Él bajar y tomar la cena de Shabbat en su casa? Por esto. Mentalidad. En odre viejo no va a venir vino nuevo. Conozcámosle a ese Dios de bondad, a ese Dios de misericordia, a ese Dios santo. No manchemos sus vestiduras creyendo que es un Dios malo, creyendo que es un Dios castigador. Él no castiga, el ser humano castiga. Los padres terrenales castigamos. Dios forma, Dios corrige. Eso es totalmente diferente. Lo que manda el Padre no es para destruirnos, no es para avergonzarnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la imagen de nuestros padres terrenales. Entonces ellos actuaban así, entonces yo pienso que Dios también actúa así. Que cuando algo me pasa, Él me está castigando. Y el Padre dice, no, hijo, hija mía, yo te estoy formando porque quiero lo mejor para ti. Porque después de esto que pases de este proceso, yo tengo lo que te he prometido a ti y a tus generaciones. Te estoy permitiendo que pase esto porque quiero que me conozcas. Quiero que me mires, quiero que me escuches, quiero que me busques. Te llevo a ese desierto porque quiero enamorarte. Miren qué hermoso. Para enamorarte, para hablarte a tu corazón. El Padre quiere hablarle al corazón, pero nosotros no le dejamos porque estamos con la mente natural. El Padre dice, quiero hablarte al corazón, pero me saliste cabezón. No me entiendes. No sabes lo que yo estoy haciendo, actuando. Y la realidad muy triste es que el Padre dice, mi pueblo no me conoce. Me honra, me adora de labios, pero no me han conocido. Pero esa realidad va a cambiar y debe cambiar, porque se va a levantar una generación que conoce al Padre. Por eso vamos a dar este tipo de enseñanzas para romper mentalidad, para romper paradigmas, romper mentiras. De que Dios está muy cerca, de que tiene fe humana. Así lo dice la Biblia. Así hagan miles de enseñanzas, miles de comentarios, miles de elucubraciones filosóficas. La Escritura me dice eso. Y hoy nosotros debemos ser esa generación. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Que Él es un todopoderoso, que si bien Él es espíritu, pero el espíritu también tiene forma. No es algo amorfo, porque proviene del Padre. Porque mi estructura espiritual es, mi cuerpo espiritual tiene la misma forma que el cuerpo natural. Es idéntico.
¿Hay mente espiritual, sí o no? A ver, fundamentalo bíblicamente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, Efesios, ¿verdad? Tenemos la conciencia, la Escritura me habla de eso. Mire, de toda la estructura del espíritu del hombre, la intuición, la comunión, la conciencia, el asiento de poder, la herencia, todas esas cosas están en la Biblia, sino que no las escudriñamos. El hombre no conoce cómo es él y por eso no conoce a Dios. Si yo conozco mi espíritu, yo voy a conocer a Dios, que es el espíritu. Entonces empecemos conociéndonos a nosotros mismos. Investigue, indague o dígale al Padre: Padre, enséñame de mi espíritu. No entiendo. Ser sinceros. Estoy hecho 8. Explícame. Y téngalo por seguro que el Padre le explica. Él le va a enseñar para que entendamos la dinámica espiritual y que usted conozca su espíritu. ¿Cómo es? Porque el Padre va a hablarle a su espíritu y se va a mover en su espíritu. El Padre, el espíritu del Padre, habla al espíritu del hombre. Porque solamente el espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Y nada conoce al hombre sino el espíritu del hombre. Entonces es necesario que yo empiece a conocer, a indagar, y esperemos en una de estas parashá que esté relacionada con el tema, vamos a hablar del espíritu del hombre. Porque a veces no conocemos cómo funciona el espíritu del hombre. Ningún don, ningún talento se mueve a través del alma del hombre o a través del cuerpo del hombre. Que se manifiesta así, pero eso hay problemas de enseñanza, problemas de interpretación, cuando usted no lo hace a través del espíritu, sino lo hace a través de su alma, del conocimiento. ¿Y eso qué implica? ¿Árbol del conocimiento del bien y del mal o el árbol de la vida? Eso es el todo, y eso es resultado de ignorar su espíritu, de no conocer su espíritu. Mi espíritu debe conectarse con el Padre, y ya está conectado. Ahora tengo que aprender a moverme ahí y a direccionarle. Pero si me manda a hacer algo simple y no lo hago, me mando otra vez y no lo hago, ¿ustedes creen que el Padre va a seguir insistiendo? Busca otro, no se hace problema. Entonces no es que el Padre no habla, no actúa. Lo que pasa es que no le hice caso yo a tiempo. Hay algunos que todavía están esperando confirmación. Sí, te voy a dar la confirmación cuando Yeshua ponga los pies en el monte de los olivos. Escucha y se mueve. Escucha y actúa, porque usted conoce a Dios. Dios no está lejos de nosotros. Él tiene una forma humana. Espero que con estos textos que hemos visto quede el fundamento bíblico y que usted tenga argumentos para que no se deje confundir que el Padre tiene una forma humana, que el Padre tiene alma, que el Padre tiene sentimientos, y los ejemplos que yo les he dado, los versículos, son poquísimos. Si usted escudriña las Escrituras, va a encontrar cientos de textos que hay que demuestran toda la estructura espiritual, emocional y corpórea del Padre, que es de otra naturaleza. Le hacen 1 Corintios 15 y ahí va a entender. Ahí habla el apóstol Pablo de que uno es del cuerpo espiritual y otro el cuerpo natural. Uno es del celestial y otro el natural, ¿verdad? Pero no están peleados, no están rotos. Yo soy un hombre espiritual cuando conozco al Padre. Cuando estoy fuera de Él también soy un ser espiritual, pero estoy operando bajo las tinieblas. Cuando estoy con el Padre opero bajo la luz. Pero el hombre no es indiferente al mundo natural, al mundo espiritual. No puedo desconectarme de la parte espiritual. Lo que sí puedo desconectarme, y eso es lo terrible, es desconectarme de Dios. Y me desconecto cuando no pongo por obra el mandato, se va endureciendo el corazón, se va cauterizando la conciencia, ¿verdad? Entonces ya sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando y se va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿verdad? Eso, nosotros mismos nos desconectamos del Padre. El Padre está ahí siempre. Él confía en nosotros y a pesar, miren, de que puede haberse apartado, de que nunca pudo conocerle a Dios, pero Dios está con esa persona. El día miércoles estudiamos de Isaías la profecía sobre Moab, y ahí dice: en lo postrero de los tiempos yo sacaré un remanente de Moab. No somos nosotros los únicos. ¿Cómo así? Nos creemos que somos los únicos. Mentira. El Padre tiene en cristianos, en católicos,
en árabes, en moabitas, en amonitas, en todo lugar tiene un remanente que Él sacará a tiempo, y si es que se dejan sacar. O sea, no somos propietarios exclusivos de la salvación de la promesa del Padre. Aún en el penal, entre esos asesinos terribles, ahí puede estar un hijo de Dios. Por eso es necesaria la predicación para rescatar a los que son y no discriminar a nadie por sus creencias, por su condición económica, por su condición social. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Debemos ser humildes. A nosotros de esta casa se le ha dado el privilegio de entender ciertas cosas que otros todavía no. Pero no es porque tengamos el único camino nosotros, ni es que seamos especiales. Simplemente obreros del Padre. Y si nos dio esto, habrá más demanda. Así es que, como decía mi abuelita, estás frito, cholito. Al que más se le da, más demanda. Busquemos conocer al Padre, porque Él es la única fuente de sustento para estos tiempos. Porque va a llegar el día en que ya no habrá internet para las enseñanzas, ya no nos congregaremos y lo único que tendremos es su presencia. Pongámonos en pie, vamos a orar. Espero que haya quedado aclarado para que usted tenga la idea clara. Era este día. A mí me sorprendió ver en el capítulo 18 cómo bajó, caminó, se sentó, reposó y comió. Dije, Padre, esto tenemos que buscar nosotros. O sea, si hizo eso y todavía no se había derramado el Rúa como hoy, entonces debemos procurar eso, buscar. Amado Rey de Gloria, te alabamos, te bendecimos, Santo Padre. Eres glorioso, eres todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Amado Rey todopoderoso, que tú nos sigas enseñando más, Señor, para conectarnos contigo, para que conozcamos cómo realmente eres tú y que toda imagen distorsionada que hemos tenido, Padre amado, sea quebrantada, rota por la verdad. Que te conozcamos a ti como Padre, como Creador, que te conozcamos, Señor, como un Dios de misericordia, como un Dios de bondad, pero también como un Dios que forma. Que te conozcamos, Señor, como nuestro Padre Abraham te conoció. Hoy, Padre amado, yo clamo para que todos mis hermanos, y aún yo, Padre, y mis generaciones, las generaciones de mis hermanos, sean como Abraham, que tú bajabas, le visitabas, le contabas los planes, le contabas lo que ibas a hacer. Está escrito que nada harás sin que antes tú reveles tus secretos a tus siervos los profetas. Y hay un manto profético suelto sobre la tierra en este tiempo, Padre amado, para escucharte, para conocerte. Que esta sea una generación, que esta casa se caracterice, Señor, porque tú bajas, conversas con ellos, comes con ellos, caminas con ellos, Padre amado. Hoy yo te clamo en este día, Padre Santo, que tú te manifiestes a todos y cada uno de nosotros, que tengamos un encuentro contigo para que nuestras vidas sean transformadas definitivamente, que tengamos un encuentro todos como tuvo Pablo, Padre amado, que cuando tuvo el encuentro con Yeshua se le cayeron las escamas de los ojos, rompió contra todo sistema religioso y Señor, y se conectó con la verdad y su vida cambió. Para que cambien nuestras vidas, Padre Santo, necesitamos un contacto contigo, necesitamos un contacto con Yeshua. Y hoy, Padre amado, te pido una irrupción tuya en la vida de cada uno de mis hermanos, que llegues y rompas toda estructura que no proviene de ti, toda estructura educativa, toda estructura de paradigmas, de la cultura que nosotros hemos tenido, Padre. Solamente tu presencia puede romper. Hoy, Padre amado, que te conozcamos más a ti. Hoy, Señor, te pido que lo que estudiamos hoy sea un reto, una semilla, para que haya la necesidad de conocer más de ti, Padre Santo, Padre bendito, que nos conozcamos con la verdad, con la identidad tuya, y que, Señor, como oramos hace un momento, tú bajes y camines con nosotros. Que, como decía Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos. Si tu presencia no está con nosotros, Señor, no podremos avanzar, no podremos seguir. Oh Padre Santo, cambia, transforma la vida de mis hermanos, que no serán ellos transformados por prédicas, por enseñanzas, sino por un contacto contigo, Padre. Que se abra, Señor, los ojos espirituales, los oídos espirituales que han estado bloqueados por la iniquidad, por el pecado, por la idolatría. Hoy que cese, Señor, toda sordera, toda ceguera espiritual que ha habido, para que conectarte contigo, Padre amado, con la fuente de la verdad.
está escrito, clama a mí y yo te mostraré, clama a mí y te responderé. Y hoy clamamos, Señor, por un encuentro contigo. Hoy, Abba Padre, clamamos por un encuentro contigo. Que el equipo de adoración que está aquí, Padre amado, que los que están aquí también, Señor, que han venido en este día, hoy, Señor, haya un irrumpimiento de ti en sus vidas para que te conozcan a ti, Padre amado, que no sean de aquellos de oídas, que no sean de aquellos que operan en el llamado, sino, Padre amado, de ser enviados, Padre amado, de ser comisionados por ti. Hoy, Padre amado, que tú les abras, Señor, sus ojos y que te conozcan a ti, que sus corazones, Señor, empiecen a recibir de ti, a conectarse contigo, Padre amado. Hoy clamamos por una generación que te conoce, por una generación que no habla de memoria, que no habla desde el conocimiento, sino habla desde la revelación, habla desde la comunión. Hoy, Señor, clamamos por una generación del lugar santísimo. No queremos gente de atrios, queremos gente del lugar santísimo que dice, así me dijo el Señor, así me mostró el Señor, esto me dijo que enseñe, esto me dijo que transmita, esto me dijo que adore. Este es el cántico profético que debemos dar. Hoy, Padre amado, que se levante esa generación, que se rompa todo paradigma religioso, todo paradigma filosófico, todo lo que el sistema del mundo ha puesto como trabas en la mente, en el corazón, para que no se te conozca, para que se te vea como un Dios lejano. Hoy, Padre amado, declaramos que hay acercamiento entre los cielos y la tierra, que hay reconciliación de tu pueblo con el Padre Todopoderoso, Rey de Gloria, que nos conectamos con el diseño tuyo, que nos conectamos con el Padre, que, Señor, volvemos a la unidad, que se establezca lo que Yeshua oró para que nosotros seamos uno, así como Él y tú, Padre amado, son uno, así también que mis hermanos sean uno contigo y que tengan comunión, que tengan revelación de ti, Padre amado. Solamente queremos, Padre, las aguas de ti. No queremos ser esa generación que ha habido, esa generación que dice el profeta Jeremías que dos males cometió tu pueblo: alejarte de ti, cavar cisternas. No queremos aguas de cisternas, no queremos las aguas del pozo de Jacob, queremos las aguas de vida, las aguas de Yeshua, la comunión con Yeshua. La samaritana cambió cuando se conectó, cuando bebió de esas aguas, de las aguas del río de vida, de las aguas del río profético. Hoy esta generación que se nutra, que se plante, Señor, en medio del río profético, en medio del río de vida, para que se conecte contigo, Padre amado. Hoy, Señor, clamo por ellos y por los que no están, clamo por sus generaciones, Padre amado, y también por todos aquellos que no están mirando por internet, Padre amado, que venga eso del cielo, porque necesitamos para este tiempo, porque sin ti no podremos avanzar más, sin ti, Padre amado, no podremos seguir así. No queremos ser Job, que te conocía de oídas. Queremos ser el Job que pasó el proceso y que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hoy ojos abiertos, oídos abiertos y una generación que entiende, que escucha, que percibe y es atenta al mundo espiritual. Que hoy, Señor, lo que ha habido, desconexión del mundo natural, del mundo espiritual en la vida de mis hermanos, hoy haya esa reconexión y que, Señor, empecemos a funcionar uno, porque somos, Señor, seres espirituales, movidos por un Dios que es espíritu, pero, Señor, a través de estos cuerpos que tienen la misma apariencia tuya. Te damos gracias, Señor, porque esta forma que tenemos es tu forma, porque tú tienes forma, no eres amorfo, no eres energía, Padre amado, tú tienes una forma, estás sentado en el trono y que nuestros ojos alcancen a mirar la hermosura de tu santidad, la gloria de tu trono, Padre amado, que seamos esa generación que como Juan, que tú le dijiste, sube acá y te mostraré cosas grandes y ocultas, sube acá, que tú nos puedas hablar así, Padre amado, para que nosotros subamos, Padre amado, en niveles de entendimiento, Padre Todopoderoso, que seamos gente entendida, gente como nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, como Yeshua, que tenemos en él como modelo para caminar en lo que tú tienes determinado. Amado Rey de Gloria, que tu misericordia, tu favor, venga sobre tus hijos y sobre tu pueblo. Bendícelos y protégelos. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y ten misericordia. Vuelve tu rostro sobre ellos y llénalos de tu shalom. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Olam se manifieste sobre sus vidas. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo a todos. Gracias a mis amados hermanos que se conectaron por internet. Que la paz del Abba Kadosh esté con ustedes todos los días de su vida y que se manifieste y que ustedes le conozcan al Dios Todopoderoso. Shabbat Shalom. Muy bien.